Hoy está con nosotros una persona que me atrevo a calificarla de excepcional porque tiene un conocimiento directo y profundo de la figura del nuevo Papa, del Papa Francisco, y sobre ello nos va a hablar. Tienen ustedes aquí el libro que él acaba de publicar, en el cual vierte, pues lógicamente, el conocimiento que tiene, como digo, de manera directa, de la figura, del pensamiento y de las ideas del nuevo Papa, el Papa Francisco. Estoy hablando de José Manuel Vidal. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Que está aquí con nosotros y que creo que nos va a ilustrar y nos va a iluminar sobre la personalidad y el camino que puede llevar adelante el nuevo Papa. Ahora será Gervasio Portilla quien presente a nuestro conferenciante, pero yo antes, además de agradecerles su presencia, quiero comunicarles que el obispo de Santander nos ha enviado una nota manuscrita en la cual se disculpa por no poder asistir esta tarde a esta presentación y a esta conferencia, porque tenía comprometido desde hace tiempo la confirmación en Santoña, en la parroquia de Santoña, de la Virgen del Puerto, y por esa razón no puede estar aquí, pero nos manifiesta que le habría gustado mucho estar aquí y dice: deseo que este acto resulte bien y despierte interés. Con mi afecto de siempre y gratitud y bendición, el obispo de Santander. Como les digo, el ciclo sobre asuntos religiosos ha tenido mucho éxito porque creo que ha abordado temas que están en el nervio vivo de nuestra sociedad, del presente. Y con esta conferencia pienso que vamos a llegar a tener un conocimiento real de la figura del nuevo Papa. Ya sin más, paso la palabra a Gervasio Portilla, director de Popular Televisión, que nos va a presentar la figura de José Manuel Vidal, nuestro conferenciante de hoy. Gracias, querido Manuel Ángel. Señoras y señores, buenas noches. José Manuel, gracias por estar aquí. Voy a glosar una serie de datos, no necesita presentación, porque la mayoría de las personas que están aquí, pues estoy seguro que le siguen a través no solo de sus libros, sino de esa gran página digital que tantas visitas tiene a nivel mundial. Pero sí voy a dar unos datos de su currículum y voy a hacer una breve reseña. José Manuel Vidal es licenciado en Teología por la Universidad Pontificia de Salamanca, licenciado en Sociología por la Universidad Complutense y doctor en Ciencias de la Información también por esta Universidad de Madrid. Nacido en 1952 en Sobrado del Obispo, en provincia de Orense, pasó la mayor parte de su vida a caballo entre dos profesiones, vocaciones, sacerdocio y periodismo, y dos instituciones, Iglesia y medios de comunicación. Como sacerdote, tras una larga etapa formativa en la Universidad Pontificia de Comillas y de Salamanca, así como en la Complutense de Madrid, ocupó puestos de relevancia en las diócesis de Orense y de Madrid. Se secularizó oficialmente en 1990. Está casado y tiene dos hijas gemelas. Empezó a trabajar como periodista en la revista de información religiosa Vida Nueva, desde la que pasó al diario El Mundo, donde ejerce como corresponsal religioso desde su fundación, un puesto que compatibiliza con el de director de Religión Digital. Se trata de la página web de referencia en la información religiosa en español. 4 millones de visitas mensuales de media y con picos que superan los 5 millones. Es sin duda la web que más se lee en todas las curias españolas y latinoamericanas, así como en la curia romana. Eso, unido a la profesionalidad, a la pluralidad y la independencia de este portal, convierte en un medio de mucha influencia. Un medio que demuestra que la información religiosa, bien tratada, interesa mucho. Ha colaborado en prestigiosas publicaciones del país con reportajes y artículos,
tanto en publicaciones religiosas como a confesionales, desde Vida Nueva o 21RS, de cuyo comité de dirección formó parte, hasta Tiempo, Época, Historia o Interview, asesor colaborador de televisión, Telecinco, Televisión Española, Telecinco y Antena 3 en cuestiones religiosas, así como de otras cadenas de radio españolas y también del otro lado del Atlántico, de Hispanoamérica, de Chile, de Argentina, de México. Es secretario general de la Asociación de Periodistas de Información Religiosa, API, una asociación independiente que aglutina a todos los profesionales que se dedican total o parcialmente a la información religiosa. Ha escrito varios libros de temática religiosa, el último, este que tenemos aquí encima, Benedicto XVI, el Papa Enigma, o este último que hoy se presenta. Tras tantos años en el mundillo religioso, conoce a la institución religiosa a fondo. Puede presumir de que ha sido el único periodista del mundo que pronosticó la elección del Papa del cardenal Bergoglio 2 días antes de su elección. Concretamente, el 11 de marzo publicó un reportaje titulado Jorge María Bergoglio, se preguntaba, el nuevo Roncalli, y puede presumir y presume de que el Papa Francisco fue bloguero durante 8 años de este portal. Religión Digital está en la vanguardia de la información religiosa en España y en la América hispana. Es Religión Digital sin duda un oasis de libertad. Se puede estar de acuerdo o en desacuerdo con informaciones que se recogen, pero nadie podrá decir que no es un medio plural, con voces procedentes de diferentes carismas y formas de ver la fe. Religión Digital siempre ha dado un gran apoyo a los diferentes pontífices. Se puede ver en esta primavera cómo está informando en continua primicia de todo el gran magisterio del Papa Francisco. Estimado José Manuel, no dejes de remar en la barca y de sumar esfuerzos en la nueva evangelización. Los cristianos de ahora y de siempre solo tenemos que tener miedo a una cosa, al pecado, en definitiva a hacer daño, al mal. La Iglesia es, y sé que así lo entiendes, y lo comparto, y debe de ser casa de misericordia y camino hacia el Padre, en la que nadie deba de temerla. Gracias, José Manuel. Muy buenas tardes. Es un placer y un honor estar con ustedes hoy aquí. Sí. Digo que es un placer y un honor estar con vosotros, con ustedes, esta tarde aquí en la bella Cantabria, donde tengo buenos amigos. Entre ellos, Monseñor Osoro, don Carlos Osoro, el arzobispo de Valencia, que hizo sus primeras armas de obispo en mi diócesis, en Orense, donde le enseñamos a ser obispo y por eso lleva la carrera que lleva. Está ahora en Valencia y posiblemente no se quede en Valencia y llegue más alto todavía. Ayer me llamaba y me decía, ya verás cómo te van a tratar tremendamente bien en mi tierra, dale saludos, y eso hago, darle saludos de parte de don Carlos y sentirme acompañado por él en esta charla con todos vosotros. Gracias al Ateneo, por supuesto, gracias a Manuel Ángel Castañeda, su director, gracias a Gervasio Portilla, que fue el que me contactó en Madrid, me lo propuso y estuvimos charlando cómo hacer la cuestión. Yo creo que una de las cosas que me parecería, para hacerlo ameno, para que esto no sea un plomo, y dado que estamos aquí 3 profesionales de la información, unos con mayor pedigrí que otros, bueno, esto de tener así presentadores siempre sienta fenomenal, el ego sube, que da gusto, porque los presentadores te ponen por las nubes y nunca cobran nada, entonces es una cosa fantástica. 2 grandes profesionales. Bueno, pues los 3 tenemos nuestro recorrido, nuestra experiencia en el mundo de la información y por lo tanto habíamos pensado que lo mejor era que
hacerlo en plan entrevista. Yo haré un pequeño comentario de entrada para situar un poco la cuestión y después me someteré directamente a las preguntas de los dos compañeros sobre lo que ha pasado en Roma, lo que está pasando en Roma y las repercusiones que eso está teniendo y va a tener en la Iglesia, en toda la Iglesia y en la Iglesia española, por supuesto. Yo les diría que todos sabemos que la Iglesia es una institución humano-divina, ¿no? Y divino-humana. Por eso San Agustín la llamaba santa y meretriz, santa y prostituta. Y por eso la Iglesia está siempre en periodo de reforma, sempre reformanda, ¿no? Sempre purificanda. Una institución tan sabia que ha acumulado tantísima experiencia, tantísima historia, tantísima espiritualidad, tanto bien y tanto mal, porque también ha acumulado mucho mal, mucho pecado, que decía Gervasio. A lo largo de casi 2000 años de historia, es una institución sabia. Fundamentalmente, creo yo, porque, como dicen los teólogos, es capaz de casar, es capaz de conseguir lo que ellos llaman la complexio oppositorum, es capaz de hacer síntesis perfectas entre lo negro y lo blanco, entre la tesis y la antítesis. Y yo creo que eso es lo que ha estado haciendo en estos últimos tiempos, una síntesis perfecta entre un ciclo, un periodo de tiempo y un cambio de ciclo como ninguna otra institución fue capaz de hacer. Habíamos tocado fondo. Yo no sé si comparten esta tesis de entrada, pero la Iglesia Católica había tocado fondo en época de Benedicto XVI. Fondo en cuanto a mala imagen internacional. Fondo en cuanto a que era escarnio de los medios de comunicación, de las portadas de los grandes medios de comunicación de todo el mundo permanentemente. Habíamos tocado fondo en cuanto a que cuervos, batilix, mayordomos infieles, todo eso que sabemos. Eso, sumado a la lacra terrible de la pederastia, había hecho que la credibilidad, que es lo que sustenta la influencia a la Iglesia, le viene por su credibilidad social. Se estaba socavando. Y socavando tanto y tan profundamente que el propio Benedicto XVI, creo yo, se da cuenta, no lo creo, lo dice él mismo, y al darse cuenta de que no tiene fuerzas físicas ni espirituales, dice él, para dirigir la nave de Pedro en estas aguas tan procelosas, decide dimitir, presenta su renuncia, no tiene que presentarle la renuncia a nadie, renuncia y abre un periodo nuevo. Un periodo nuevo que en 15 días esta institución que había tocado fondo resucita como el ave fénix, sale de las cenizas y se vuelve a convertir en una institución de referencia mundial, planetaria. En menos de un mes, 115, digamos, ancianos, el más joven tiene 56 años, el cardenal filipino, 116 ancianos consiguen, reunidos 3 días, que la Iglesia Católica, que había tocado fondo, se recupere de una forma auténticamente milagrosa. ¿Por qué? Entre otras cosas, porque el Colegio Cardenalicio y la Iglesia Católica es maestra en gestionar los tiempos y en cambiar los ciclos. Todos sabemos que estamos en crisis, en una gran crisis mundial, planetaria, a todos los niveles. Financiero, económico, empresarial, político, democrático, a todos los niveles. ¿Quién es capaz de hacer la revolución tranquila que hizo la Iglesia en 15 días? Ninguna otra institución del mundo. Nadie lo ha hecho. Podemos presumir los católicos que tenemos una institución sabia a la que a veces acusamos de ser mastodóntica y de moverse muy lentamente como los elefantes, y sin embargo, en los momentos serios, en los momentos de crisis, en los momentos en que tiene que dar un paso al frente, es la única institución que ha sabido hacer este cambio de ciclo, este cambio de orientación. Combina perfectamente los dos ciclos. Es evidente que habíamos pasado 35 años de un ciclo conservador. La Iglesia combina las dos cosas, no hay saltos en la Iglesia.
hay una discontinuidad continua o una continuidad en la discontinuidad. Habíamos tenido un ciclo reformador que comenzó con el Papa Bueno, con Juan XXIII, continúa con el Concilio, continúa con Pablo VI y termina con Juan Pablo II, que empieza el ciclo más conservador, el ciclo, digamos, menos reformista, por decirlo así, para que nos entendamos. Ese ciclo que comienza con Juan Pablo II, culmina con Benedicto XVI, y con la renuncia a Benedicto XVI posibilita el que comience otro nuevo ciclo que emparenta con el anterior, por eso nosotros elegimos el título muy aposta, y en aquel momento elegir este título no era fácil. Nuestro libro salió a la venta una semana después, el día 20 y pico. Él salió elegido el 3 con muy poco tiempo. Pero ya en aquel momento nos dimos cuenta de que estaba pasando esto, de que Benedicto XVI había posibilitado el que se rompiese el ciclo conservador, que viniese un nuevo ciclo y que viniese un momento en que el nuevo Papa sería un nuevo Juan XXIII, un nuevo Roncalli, un hombre llamado. Si Juan XXIII había abierto las ventanas, pensábamos, y él mismo lo decía, había ayornado, había puesto al día la Iglesia, en un momento muy complicado también para ella, lo que pensábamos iba a hacer el Papa Francisco era no solo abrir la ventana, sino abrir las puertas de par en par, que llevaban mucho tiempo bastante cerradas, muy cerradas en algunas ocasiones. Esta fue la dinámica que se puso en marcha, esta fue la dinámica que se pone en marcha durante el precónclave, continúa durante el cónclave y está dando los resultados que estamos viendo en estos momentos. Esa dinámica tiene sus causas, tiene sus antecedentes y tiene sus consecuencias. Pero yo con eso daría por terminada la introducción que quería hacer. Y para examinar ese proceso, cómo se produjo todo esto, cómo fue capaz la Iglesia Católica de hacer esta revolución tranquila en tan poco tiempo, pues me someto gustoso a las preguntas de mis compañeros. Bien, haremos unas cuantas preguntas aquí en la mesa y después ustedes tendrán oportunidad de preguntarle directamente a nuestro conferenciante de hoy. Yo creo que para ir de una manera un poco cronológica, me gustaría que nos explicaras con un poco más de detalle la renuncia del Papa anterior y luego estos detalles que hablas del precónclave, es decir, cómo es posible que prácticamente salga elegido un Papa en el que ningún medio de comunicación importante a nivel mundial pensaba que no estaba en lo que podemos llamar las quinielas, si es que se puede utilizar esa palabra, y que por tanto causó una enorme sorpresa hasta el punto de que algunas páginas incluso oficiales se adelantaron a dar otros nombres de papas que lógicamente no habían sido elegidos en el cónclave en esos minutos largo, que fue un tiempo relativamente largo, entre que aparece la fumata blanca y aparece el cardenal que tiene que comunicar el nombre del nuevo Papa. Pues vamos allá, a ver si soy capaz de sintetizar la respuesta. Primero a la renuncia. A ver, a mí me parece que la renuncia de Benedicto XVI fue un gesto profético, revolucionario, impensado, impensable, aunque después todo el mundo dice, bueno, se veía venir, se podría... Sí es verdad que si algún papa podía hacerlo, ese era Benedicto XVI, porque es un papa emérito ahora, pero es un papa intelectual, es un papa sabio, es un anciano sabio y santo. Y a los ancianos sabios y santos son muy libres. La ancianidad lleva consigo la libertad. Y cuando un anciano es sabio y santo, es tremendamente libre. Y cuando él vio que el mayor bien de la Iglesia estaba en juego, cuando él vio que no se sentía ni con fuerzas físicas ni espirituales para, como decíamos antes, para seguir limpiando. A ver, lo que hace Benedicto XVI fundamentalmente es dejarnos unas enseñanzas extraordinarias teológicamente, es uno de los grandes pensadores, es quizás uno de los mejores pensadores, junto con Habermas y alguno más,
y dejarnos unas grandes encíclicas, unos grandes documentos, y al mismo tiempo realizar una limpieza, convertirse en chivo expiatorio para limpiar la lacra de las manzanas podridas del clero, que son pocas, son algunas, no es masivo como pueden decir algunos medios de comunicación, pero sí hay manzanas podridas en el clero que abusaron y que sembraron, yo creo que una de las mayores ignominias a las que tuvo que hacer frente la Iglesia a lo largo de su historia. Benedicto XVI es consciente de esto, es consciente de que la Iglesia se lo juega todo. A la Iglesia les entregamos nuestros hijos desde pequeñitos. Si no confiamos en ella, no podemos, pierde toda credibilidad y por lo tanto pierde toda influencia social y por lo tanto pierde toda autoridad moral. La única autoridad que tiene la Iglesia o que debe tener la autoridad moral, no tiene otras autoridades. Decía aquel, ¿dónde están los tanques y los ejércitos de la Iglesia? No los tiene, solo tiene autoridad moral. Si pierde esa autoridad, lo pierde todo. Eso es lo que percibe perfectamente el Papa y por eso se dedica prácticamente durante su pontificado a ser lo que algunos hemos llamado el barrendero de Dios. Limpia la Iglesia y cambia, no solo echa a los curas pederastas y a los obispos pederastas, sino que cambia la dinámica. Es decir, se pasa de la dinámica del encubrimiento, de la dinámica de la complicidad más o menos encubierta, a la dinámica de la tolerancia cero. Aquí el que la hace la paga, y además la paga no solo delante de los tribunales de justicia de la Iglesia, no solo ante el derecho canónico de la Iglesia, sino ante la justicia civil. Limpia la Iglesia de esa lacra. No le da tiempo, creo yo, o no tiene fuerzas como para continuar esa limpieza. La limpieza que dejó a su sucesor es la limpieza del IOR, del Banco Vaticano, y la limpieza de la curia. Benedicto XVI estaba lanzando mensajes continuamente, diciendo cosas continuamente que chocaban que se daban de narices contra lo que venía directamente de la curia vaticana. Tú no puedes estar diciendo que la crisis, gran parte de la culpa de la crisis es del capitalismo salvaje, como dijo Benedicto XVI, cuando tú tienes un banco que no es transparente, que juega con dinero opaco, con dinero sucio, con dinero que no se sabe su procedencia, ni de dónde llega ni a dónde va, ni por dónde viene, ni en dónde se invierte. Esa esquizofrenia es la que el sabio y anciano Benedicto no aguanta. Y como no le dejan hacer esa limpieza, como los poderes que están dentro de la curia y gobernando la curia, tened en cuenta que la curia vaticana cobra muchísima fuerza estos últimos años porque durante 35 años mandó en la Iglesia Católica. Juan Pablo II fue un gran papa, pero un papa párroco. Un párroco viajero, se dedicó a viajar y a atraer a la gente joven sobre todo y ese tipo de cosas, pero las llaves de la maquinaria vaticana quedaron en manos entre otros del cardenal Sodano. 35 años sin gobernar desde dentro. Benedicto XVI no tenía carácter, los grandes intelectuales no suelen ser hombres de mando, ¿no? Hombres de gobierno, y por eso no es capaz de continuar, de culminar su obra de limpieza, que era limpiar el IOR, limpiar el Banco Vaticano y limpiar la curia de lo que Benedicto XVI llamaba, fijaros, que un papa diga eso de sus curiales, les llamaba lobos, les llamaba jabalíes, Francisco les llama leones. O sea, que poco han cambiado en el ínterin de unos a otros. Es decir, hay cordadas, hay grupos de poder, hay grupos de presión, hay gente que va a la curia vaticana, como en todos los aparatos burocráticos. Eso pasa en los partidos y pasa en los sindicatos y pasa en cualquier asociación. Hay gente que utiliza los aparatos burocráticos para medrar como palanca de poder y no de servicio. Y en la Iglesia, como decía Benedicto y dice Francisco, solo se puede venir a servir. Aquí nadie se puede venir a lucrar, nadie puede venir a utilizar las palancas del servicio, de lo que debe ser un ministerio al servicio de los demás, para su propio medro personal.
no consiguió hacer esa limpieza y, por lo tanto, decide realizar un gesto profético revolucionario que pone fecha de caducidad al papado. Desde ahora en adelante, que renuncie cualquier papa ya no nos va a sorprender. Pero es que además pone fecha de caducidad a todos los que en la Iglesia se agarran al poder. Todos estos cardenales, obispos, arzobispos que cumplen la edad de la jubilación de los 75 y siguen ahí, no quieren irse y hay que echarles con... No, a ver, quedan en evidencia. Si el máximo, si el Papa renuncia, pues ¿cómo te vas a negar tú a renunciar? ¿Cómo te vas a aferrar tú al poder? Y segundo, hace lo que yo creo que es, si me permitís, la máxima venganza. Venganza espiritual. Yo creo que Benedicto no es capaz de hacer venganza no como pecado, pero sí toma una decisión con la que se venga de todos los que le impidieron hacer esa reforma de la curia, porque inmediatamente que él renuncia, todos los demás se van a la calle. Es decir, que quedan en suspenso. En este momento están casi todos en suspenso, hasta que el Papa, si es que los confirma, que no creo que los confirme en sus cargos. Luego, es consciente de que no le han dejado hacer lo que él quería hacer, pero les obliga a ceder y se los lleva por delante. En el momento en que él se va, se los lleva por delante. Y ese es, a mi juicio, eso es lo que posibilita el cambio. Eso es lo que posibilita el que venga, sea elegido en el precónclave que decía Manuel Ángel, los nombres compuestos es lo que trae. Es lo que hace que en el precónclave, una de las cosas que tenían yo creo que muy claras, porque yo creo que el Papa sale del precónclave. Al cónclave van a votar y a rezar, más que a nada. Allí ya no se cabildea, ya no se hacen... Siempre que hablas con algunos cardenales después de que salen del cónclave, siempre hablan de una especie de experiencia mística, ¿no? Parece que es verdad, que sienten la presencia del Espíritu allí en aquella capilla Sistina, con aquellos cuadros allí delante, debe imponer. Yo estaba hablando con el cardenal amigo, por ejemplo, y lo dice muy claramente. Dice, allí ya no, estás tú con tu conciencia, depositas tu voto, tienen mucho tiempo para pensar, porque pensad que son 115 y en cada votación cada uno coge su papeleta, se levanta, tardan mucho en pasar los 115 votando y en todo ese tiempo lo están pensando, lo están rezando, lo están rumiando, ¿no? ¿Dónde se juega el papado? ¿Dónde se hace uno papa? En el precónclave. Y en el precónclave había, yo creo, dos cosas muy claras. Los cardenales, este papa es elegido por lo que yo llamaría los cardenales peones. Los cardenales que llaman en Italia también los cardenales peones, no los grandes cardenalazos de relumbrón que todos conocemos, sino los cardenales que están en las distintas diócesis de Latinoamérica, de Asia, de África, que conviven muy sencillamente, muy naturalmente con la gente y que llegaron a Roma hartos, cansados, de que la mala imagen que estaban proyectando los cardenales de la curia les estaba afectando a ellos. Ellos eran los que tenían que dar la cara y responder ante sus fieles de la porquería que venía de Roma. Llegan allí y dicen, esto se ha terminado. Entonces se da como una especie de enfrentamiento fuerte entre los cardenales de la curia y los cardenales peones. Los cardenales de la curia son en su mayoría italianos y quieren un papa italiano. Los italianos creen que tienen en el ADN algo que les hace medio papas a todos. Dicen que son los más diplomáticos, que son los mejores, que saben como nadie el arte de la componenda, tanto ad intra como ad extra, y por lo tanto estaban también cansados de que ya dos papas extranjeros no puede ser, es la hora de que venga otra vez un papa italiano. Esto era la idea fuerza que los cardenales curiales sembraron en todos los periodistas vaticanistas italianos. Los vaticanistas italianos es una especie muy especial, son periodistas que se dedican a la información religiosa. En Italia la información religiosa vende tanto más como cualquier otra información. Italia vive del Vaticano, Roma vive del Vaticano, pero no solo Roma, Roma e Italia.
Por lo tanto, la información sobre el Vaticano y del Vaticano y procedente del Vaticano es una información muy potente y que tiene muchísima influencia. Bueno, los vaticanistas deciden conchavarse con los curiales italianos, sobre todo con los curiales de la curia, italianos que están en la curia, para tifar, que dicen ellos, para apostar por un cardenal italiano, que para todos era el cardenal Scola. Después nos enteramos que incluso uno de los vaticanistas más famosos había ya escrito un libro, tenía un libro ya escrito sobre el cardenal Scola que vendería como churros si el cardenal Scola fuese papa. Este tipo de cosas que entre los italianos suele ser muy habitual, ¿vale? Este chalaneo, esta especie de... y que de eso son conscientes los cardenales que llamamos peones. Y cuando llegaron allí dijeron, mire, ya estamos hartos, ya está bien. No pueden desacreditar con este tipo de cosas continuamente a la Iglesia. Y por lo tanto, vamos a elegir a un papa que no sea curial, que no sea italiano, que venga de donde venga, lo buscaremos, y, segunda condición, que gobierne, que sepa gobernar, para que sepa limpiar, para que sepa continuar con la tarea inacabada de Benedicto XVI. ¿Dónde se gana Bergoglio la elección? Se la gana en el precónclave. Bergoglio no hace campaña. Así como Scola, yo estuve el último domingo antes de entrar en el cónclave, cada cardenal va a su parroquia de Roma, tienen cada uno su parroquia y van cada uno a su parroquia. Bueno, pues estábamos más de 300 periodistas acompañando al cardenal Scola, tropecientas cámaras, fotógrafos de todos los países del mundo. Era ya como la proclamación mediática del cardenal Scola como papa. Después entró en liza un segundo cardenal, el cardenal Scherer, que es un brasileño, pero que venía propuesto por la otra facción de la curia. Entonces eso se sabía también, tenía un perfil un poco más bajo. Pero por ejemplo, Bergoglio ese domingo no fue a su parroquia a decir misa. Quiso retraerse, no hizo campaña mediática, no hizo campaña pública. La única campaña que se conoce que haya hecho Bergoglio en el precónclave son 3 minutos, una intervención de 3 minutos que copia a mano el cardenal de La Habana y después, como no lo había copiado bien del todo, le pide, una vez elegido Francisco, le dice, Santidad, ¿podría mandarme usted las 3, 4, 5 puntos que nos comentó en el precónclave? Él se las mandó con esa letrita menudita que tienen. En eso se parecen los dos papas. Tienen una letrita menuda que casi no se lee. Y el cardenal de La Habana lo publicó. Y en definitiva, en esos 3 minutos, lo que les vino a decir es lo que está diciendo continuamente ahora. Es decir, la Iglesia tiene que dejar de mirarse al ombligo, la Iglesia tiene que dejar de ser autorreferencial. La Iglesia es para los demás, la Iglesia es para salir, la Iglesia es para ser samaritana, la Iglesia es para ser misericordiosa, la Iglesia es para repartir beneficios, servicios, amor. Con eso, simplemente con eso, hombre, y con su pasado. Es decir, Bergoglio había tenido ya, según las indiscreciones, 44 votos en el anterior cónclave. Había sido, por así decirlo, el gran rival de Ratzinger. Parece, aunque tampoco está del todo confirmado, en que en ese momento, en el anterior cónclave, el propio Bergoglio dice no es mi hora y pide, entre lágrimas, a los que le estaban votando que dejasen de votarse y que todos al final votasen por el Papa Benedicto XVI. En esta ocasión aceptó, dijo que sí y ahí le tenemos. Me he alargado demasiado. Voy a ser más breve, intentar. Siguiendo ese hilo que comentaba Manuel Ángel, y un poco cogiendo esta parte que le has dicho un poco de soslayo, a mí me ha impresionado, hablabas de que en la Capilla Sixtina impresiona y que entra uno como en una nueva dimensión. Hay en este aspecto unas declaraciones de un personaje extraordinario, a mí me parece también por su magisterio, el cardenal Sborn, cardenal de Viena, que dice la fuerza del Espíritu, el Espíritu Santo es tú. Porque él dice que antes de entrar al cónclave no pensaba, que bueno,
has escrito algo sobre esto, ¿no? A mí me parece impresionante, has hecho algo de mención. A mí me parece, eso es el hecho más apasionante por el número luego de votos que recoge en el propio cónclave, ¿no? Fijaros que hablan de un número de votos impresionante. 90 votos, que son muchos votos, ya se dan por seguros, y hay quien ya habla de 104 votos. Es decir, que fue un plebiscito, realmente fue un plebiscito, y es en ese momento cuando se produce... Lo del cardenal Claro, Schomburg, que tiene un apellido impronunciable, que dice que le preguntan, bueno, Schomburg no es de los cardenales peones, Schomburg es un gran cardenalazo, es un príncipe de la Iglesia, es un hombre moderado, había sido discípulo de Benedicto XVI, era uno de los que sonaba como posible si al final decidían seguir con una Iglesia católica centrada en Europa. Schomburg tenía prácticamente todas las papeletas, que no fuese un italiano, para que fuese un europeo, para que siguiese siendo un europeo. Schomburg le preguntan, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que se haya producido ese plebiscito? Y él dice dos cosas. El Espíritu Santo, que lo hemos sentido, lo dice así, lo hemos sentido vivamente en el cónclave actuar. Y segundo, el Espíritu Santo que actúa a través de mediaciones. Yo, el día antes, dice Schomburg, el día antes me encontré con una pareja y les pregunté, oye, ¿ustedes quién querrían? Una pareja amiga suya que estaba allí en San Pedro, ¿quién os parece que podría ser papa? Y ellos le dijeron, Bergoglio. Él sumó las dos cosas, sumó lo que sintió, lo que sintieron colectivamente en el cónclave con lo que le había sugerido la pareja y dijo, mi candidato es Bergoglio. Bueno, este papa tiene una serie de singularidades. Es jesuita, es argentino, por tanto también hispanoamericano, por tanto también un poco italiano. Los argentinos son medio españoles, medio italianos, pero sobre todo esta figura de un papa jesuita y de un papa latinoamericano. ¿Qué lectura harías tú de estas dos peculiaridades? Pues por vez primera en la historia también, rompemos récords, hemos roto varios récords en estos últimos años. El dar el salto, pensad lo que significa para la Iglesia Católica dar el salto del océano, pasar a Latinoamérica. Todos los papas, todos. Bueno, en los primeros siglos de la Iglesia hubo una serie de papas del norte de África, pero nada. Es decir, todos los papas europeos. Todos. El eurocentrismo, la Iglesia ha estado durante siglos centrada en Europa, absolutamente centrada y marcada por lo que como nosotros entendemos el cristianismo. Y con la elección de Bergoglio se da el salto a Latinoamérica, un salto, digamos, controlado. Es decir, no es lo mismo haber elegido un papa de Latinoamérica, que al fin y al cabo es hijo nuestro, es hijo de la evangelización que hace 500 años hizo España, en concreto, en Argentina y en toda Latinoamérica, y por lo tanto sigue recibiendo la influencia europea. Es un jesuita, estudia con los jesuitas, tiene una formación jesuita, viene a realizar sus estudios a Alemania, mama evidentemente toda la influencia de nuestros grandes místicos y los reconoce, y por lo tanto ese cambio, digamos, es un poco más controlado que si hubiese sido un cardenal africano, por ejemplo, o un cardenal asiático. Es decir, ya esos mundos que llegará un momento en que la Iglesia tendrá que plantearse, para enriquecerse, el encontrar papas también en esos nichos tan diferentes del nuestro. Pero en este momento fue revolucionario también, buscar un papa a Latinoamérica y buscar un papa a Argentina, con todo lo que eso conlleva. Argentina es un país, digamos, bipolar, ¿no? que suscita mucha admiración, que suscita mucho cariño, pero al mismo tiempo muchas envidias y ciertos recelos. Yo estuve hablando con algún cardenal después de la elección, y algún cardenal brasileño, y decía, el único recelo que teníamos era la Iglesia argentina fue una iglesia dura, una iglesia muy conservadora, una iglesia que durante la dictadura jugó un papel, digamos, no demasiado
no demasiado evangélico, por decirlo de alguna manera, no demasiado profético, ¿no? Y entonces, y fue una iglesia un poco encerrada en sí misma, que salía poco, que entroncaba poco con las demás iglesias del mundo. Y ese era un poco el miedo que tenía. Ese miedo se rompe, encuentran al candidato ideal, el candidato que por vez primera pues abra a la Iglesia la posibilidad de que sea un papa de Latinoamérica. Fijaos, a nosotros nos sorprende muchísimo los gestos sencillos que hace este hombre, ¿no? Que abraza, que hace con el dedo así, que ve a la gente y dice, oye, después ven a verme. Es decir, todo ese tipo de gestos tan campechanos, tan normales, a nosotros nos sorprende mucho en Europa, en España, porque estamos acostumbrados, digámoslo así, a obispos señores. En Latinoamérica estas cosas, cualquier obispo, cualquier cardenal, hace este tipo de cosas, se mezcla con la gente, va al trabajo en metro, si tiene que ir en metro, no vive en el palacio, sería un contrasentido. Si estoy viviendo entre la pobreza o la miseria, ¿cómo voy a vivir yo en un palacio y la gente en las chabolas, ¿no? Pues este tipo de cosas que ya hacía allí Bergoglio y que en el episcopado latinoamericano es más o menos habitual, en nuestro episcopado, no porque sean peores ellos como tales, sino por la herencia recibida, por la fuerza que tiene la historia, porque aquí la cultura religiosa y la cultura ambiental pues es otra. En definitiva, la Iglesia jamás... Yo creo que el Papa latinoamericano estaba en un horizonte más o menos cercano. Lo que no estaba, yo creo, en la mente de casi nadie era un papa jesuita. Los jesuitas son los soldados del Papa, nacen como soldados del Papa, pero nacen con un voto especial de obediencia al Papa y con un voto especial de renuncia a todos los títulos y a ser obispos o a ser cardenales. Cada vez que un jesuita es elegido o quiere el Papa de turno que sea elegido para ser obispo, cardenal o arzobispo, tiene que pedirle permiso al superior general de los jesuitas. Si el superior dice que no, no. No suele decir que no, lógicamente al Papa no se le puede decir que no. Pero rehuyen, no encontraréis muchos jesuitas cardenales, ni muchos jesuitas obispos o arzobispos, no, muy pocos y contados. No van buscando eso, buscan hacer el servicio en la Iglesia a través de otros ministerios. Encontrar un Papa que pasa de ser soldado del Papa a convertirse en Papa, un Papa jesuita fue también algo muy revolucionario. Teniendo en cuenta además que la Compañía de Jesús representa algo muy importante en la Iglesia, representa el pasado, el presente y yo creo que el futuro. A mi juicio es una de las congregaciones religiosas que mejor ha hecho la síntesis entre los dos palos de la cruz, el palo vertical y el palo horizontal. La espiritualidad, la relación del hombre con Dios y la hermandad, la temporalidad y la espiritualidad. El compromiso con la gente, el compromiso con los pobres, la justicia, la lucha por la justicia y la relación con Dios. Esta organización que ha pasado por muchos avatares ha dado en este momento el fruto de este Papa excepcional. Sí, José Manuel, siguiendo con esto que comentabas, has comentado hablando de los gestos. Bien, yo creo que sería importante, no es que quiere decir que lo diga, pero la autenticidad. Me decía una persona hace 2 semanas, tuve la suerte de charlar una hora con él, la verdad que muy pocas veces he tenido tanta suerte porque es una persona que desayuna, come y cena con el Santo Padre, vamos, en la mesa de al lado. Y me dijo textualmente, nos interpela con cada gesto que hace, pero no es que esté actuando, es que él es así. Pues me decía, pues estaba, creo que era la conferencia episcopal italiana, desayunando, estaban ahí con él. Y él se levanta, coge la taza, coge el café, incluso se lo lleva. Pero es que es así, ¿eh? Me contó una anécdota y yo quería preguntar de esto, porque es que en este lenguaje hoy de la sociedad de la imagen, una sociedad de la imagen, esto hace que evidentemente esté evangelizando con el testimonio. Se había en Santa Marta, creo que hay 2 ascensores, se había presentado uno para él. Se enteró él, dio orden inmediatamente que no. Es decir,
es que es continuo su forma de actuar, pero una forma de actuar desde la autenticidad. Yo creo que es en la época en que estamos, que es una época icónica, donde las imágenes, la televisión lo dice todo, la televisión lo cuenta todo, vemos la televisión, leemos cada vez menos, prensa escrita, desgraciadamente, señor es director, muy poca, y prensa de internet, pues bueno, un poquito más, o no sé si más o menos, pero en fin, la imagen. La fuerza icónica, el mensaje que lanza este Papa, fijaros, hay dos formas de comunicarse en la Iglesia. Hasta ahora los papas habían utilizado preferentemente la forma verbal y escrita, las encíclicas, cartas del Papa, que no sé si leía alguien, el común de mártires del pueblo de Dios no lo leía, los obispos la leerían, algunos sacerdotes, pero poco más. Este Papa, con cada gesto, escribe una encíclica. ¿Os habéis fijado en una foto que sale? Bueno, él dice misa todas las mañanas en Santa Marta. Santa Marta es una especie de residencia, como aquí, una residencia de sacerdotes, donde conviven pues, curas, obispos y tal, de allí en el Vaticano. Pues se levanta todas las mañanas, a las 7 de la mañana, se baja a misa y celebra la Eucaristía, acompañado cada día. La gente se pega por ir a esas misas, porque actúa como un párroco, se reviste, dice la misa, coge el Evangelio, se va al ambón y improvisa la homilía. Dice lo que a él le sugiere en aquel momento la palabra de Dios. Y dice frases rotundas, sencillas, directas, claras, que después, a las pocas horas, son titulares en todos los medios de comunicación del mundo. Recuerda ahora, le dice a las monjas, ustedes hermanas no pueden ser solteronas, tienen que ser madres, no solteronas. Decía ayer, nos tenemos que picar la lengua, como que controlar la lengua, porque los motes, y hablaba de los motes, pueden hacer mucho daño. Cosas de este tipo continuamente. Pero no solo eso, no solo lo dice con la palabra, sino que con el gesto se baja, termina la Eucaristía, se baja y no se queda en la sede del Papa o en la sede del que está presidiendo la celebración. Se sienta en una silla al lado de cualquiera, en el último lugar de la... esa foto vale más que 1000 palabras. Esa foto quiere decir que Francisco cree realmente en la Iglesia como pueblo de Dios, donde todos somos realmente iguales. Un gesto de esos vale más que 1000 encíclicas, porque llegue inmediatamente a la conciencia de la gente. Yo creo que en este momento es la gran revolución que este Papa está aportando a la Iglesia, el que convierte los gestos en iconos de un mensaje que quiere estar martillando continuamente. Y gestos los hay a patadas, desde el dedo pulgar, desde abrazar. ¿Habéis visto cómo abraza? Es que abraza de verdad. Antes no se podía tocar al Papa. Yo recuerdo Benedicto XVI, una de las últimas audiencias que tuvo fue con las monjas de Jesu Comunio, de la hermana de un obispo que se llama Raúl Berzosa, Sor Verónica, una monja muy famosa, que tiene un convento que hay muchísimas vocaciones y es muy impulsiva esta mujer. Y en la audiencia que les concedió Benedicto XVI, al despedirse, al pasar por allí, en la audiencia privada, para besarle la mano, lo que hizo fue engancharse al Papa y besarle, y se quedaron todos así como un poco sorprendidos. Aquello no se estilaba, después se le criticó mucho. ¿Quién es usted para acercarse al Papa, para hacer este tipo de cosas? Bueno, pues con este Papa no hace falta. Cualquiera le puede agarrar, cualquiera le puede abrazar, y él mismo es el que se adelanta, el que se acerca, el que va al encuentro y el que abraza de verdad. Y no digamos pues ya con los enfermos. Con los enfermos es algo impresionante. Es decir, y además se para con cada uno. Hace 15 días estaba en la audiencia de los miércoles. Antes las audiencias el Papa las celebraba en el Aula Pablo VI, que tiene una capacidad como para unas 10.000 personas, dentro, en un salón. Pues desde que ha llegado Francisco no se pueden celebrar nunca las audiencias del miércoles y del domingo en el Aula Pablo VI, porque lo mínimo que hay son 80, 90, 100, 150, 200.000 personas. A las 8 de la mañana, hace dos semanas,
Ya no se cabía en la plaza de San Pedro, ni con entrada conseguías entrar. Es tal la capacidad de seducción que transmite este hombre, es tal porque actúa con naturalidad, porque no, se le ve perfectamente que no está actuando, que es tan natural que lo que hace, lo hace porque le sale de dentro, porque lo siente. El otro día estaba con los religiosos de Latinoamérica. Bueno, pues nunca se había visto otro gesto de ese tipo. El Papa con 5 o 6, eran 2, 3, 4, 5 religiosos, jefes o líderes de las congregaciones religiosas de toda Latinoamérica. Van a verle y él lo que hace es ponerlos en corro, como en círculo, y el Papa sentado al mismo nivel que sus hermanos religiosos de Latinoamérica, y allí están charlando tranquilamente. Esa conversación después se filtra y, entre otras cosas, habréis leído en los periódicos que es cuando Francisco reconoce que en el Vaticano hay un lobby gay y que eso le tiene muy preocupado. Pero también reconoce otras cosas. Reconoce, por ejemplo, que le preguntan, ¿y cómo? ¿Por qué hace esos gestos? ¿Cómo le salen esos gestos? Bergoglio ha cambiado. Si habláis con los argentinos, no era igual en Buenos Aires, ciertas cosas sí, pero, por ejemplo, en su forma de ser, en su forma de actuar, no era lo mismo. En esa misma audiencia que os estoy diciendo, había 4 argentinas que vinieron con nosotros, con el Padre Ángel de Mensajeros de la Paz, que llevó a 2 ancianas de Argentina para que pudiesen saludar al Papa. Y durante la audiencia yo le estaba preguntando que cómo era Bergoglio y me decían, se ha transformado. En Argentina, en Buenos Aires, era mucho más serio, mucho más seco, mucho más adusto. Fue ponerse la sotana blanca y transformarse. Y cuando los religiosos le preguntan, ¿por qué? ¿De dónde viene esa transformación? Él le dice, pues no lo sé, viene de Dios. No pienso en lo que tengo que hacer. Es Dios el que me inspira en cada momento los gestos normales, naturales, que estoy haciendo. Pero es cosa del Espíritu, es cosa de Dios, no actúa. Este Papa es tan transparente que se le ve perfectamente que nunca actúa. Le sale de dentro. Él dice que le inspira el Espíritu Santo y yo creo que es verdad.